El título de este mensaje: no dejes que el amor se te enfríe. Aleluya. Mateo, capítulo 24. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Versículo 12. Para guardarle un poquito de reverencia a la palabra del Señor. Porque si nos paramos cuando están izando la bandera o levantando la bandera o cantando el himno nacional de cualquier país, ¿cuánto más ante la palabra del Señor o ante las cosas del Señor? ¿Lo tienen? Amén. Capítulo 24 de Mateo, versículo 12. Y dice así: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estaba pensando en las cosas que están sucediendo y lo que estamos viendo alrededor de nuestras vidas. Y el otro día le decía a la iglesia, o sea, donde estamos comenzando en la casa un proyecto, y le decía que si uno chequea bien los tiempos que estamos viviendo, se ha puesto tan difícil y tan afanoso el tiempo que estamos viviendo, que los padres se están descuidando de lo poco que tienen de Dios, enseñárselo a los hijos. Y le decía que nuestros hijos, estando al lado de nosotros, se están criando como impíos, porque no le estamos dedicando tiempo para instruirles del Señor. Amén. Y estamos viviendo unos tiempos difíciles, donde muchas veces le permitimos a nuestros hijos durar hasta 5 horas y 10 y 15 en un teléfono, en un celular. Y eso es un grave error. Pero nosotros tenemos que entender que vamos a dar cuenta delante de Dios por lo que era puesto en nuestras manos para que hagamos. Y si terminamos no haciéndolo, vamos a tener que dar una cuenta que nosotros quizás no nos guste dar, porque no cumplimos con la responsabilidad. Como le pasó al que le dieron un talento. En vez de ponerlo a producir, lo que hizo fue sembrarlo, vamos a ponerlo así, porque tenía miedo perderlo. Y porque era vago. Cuando Dios se lo dio para que lo multiplicara. ¿Estamos tú y yo multiplicando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Y pensando en eso y en las cosas que estamos viendo, vino esta exhortación a mi corazón, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hace un tiempito que yo tengo vehículo, y pensando en las cosas que uno hace a veces con las luces del vehículo, las señales que uno pone para comprenderse en medio de las calles con los demás que andan conduciendo, pensé en esta exhortación y otras motivaciones que vinieron a mi corazón. El libro de Mateo, muchos dicen que fue escrito entre el 50, 55, 65 después de Cristo. El libro de Mateo principalmente se enfoca en que en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Es el enfoque de Mateo, porque el libro de Mateo está enfocado en presentarle a Jesús como el hijo de David, terrenalmente hablando, como el descendiente de David. Y Mateo, al tratar de hacerle saber a los judíos de que en Jesús es que se cumplen todas
todas las promesas del Antiguo Testamento, él se enfoca en presentar el evangelio. El reino de los cielos ha llegado. Se enfoca en presentarle a Jesús como el hijo de David. Mateo mayormente está enfocado en lo que es la historia. O sea, tiene mucha parte, la mayor parte de Mateo está lo que vivieron, lo que él vivió, lo que él vio. Él lo escribió en este libro. Pero también Mateo tiene 2 capítulos especialmente que son proféticos, que es el capítulo 24 y el capítulo 25. Y de eso queremos hablar. Si usted chequea el comienzo chequea el comienzo del libro de Mateo, usted ve que cuando él presenta a Juan y dice, Juan predicando, y comenzó a predicar diciéndole a la gente, arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado. Después viene Jesús más adelante y comienza con la misma expresión. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Ya está aquí. Y si seguimos chequeando, usted ve que hay muchas parábolas en el libro de Mateo que se enfoca en presentar lo que se mueve en el reino de los cielos y qué es lo que servirle al reino de los cielos. Pero hoy no nos vamos a enfocar en esas parábolas o en esos otros hechos. Nos vamos a enfocar en lo que Jesús le dijo a los discípulos de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Si usted chequea desde el capítulo 24, versículo 1, que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Se le acercaron los discípulos para decirle, oye, el templo es maravilloso, fíjate bien, no es elegante. Me parece verlo queriendo impresionar a Jesús, diciéndole, mira cómo es el templo. Y dice versículo 2, respondiendo Jesús, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí una piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará una piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice la versión Dios habla hoy. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos diga cuándo va a ocurrir esto, cuándo será la señal de tu regreso y el fin del mundo. Porque los discípulos se asustaron cuando Jesús le dice lo que le voy a decir ahora. Cuando viene dice, oye, esto que ustedes vieron es cierto, es hermoso, es precioso el templo, es bonito, pero va a pasar algo que no va a quedar una piedra sobre otra. Es sorprendente que tú le estés enseñando a alguien, mira qué bonito es el puente de George Washington, o mira qué bonita esa casa, y que es a la persona que tú le estés diciendo eso, te diga, esa casa mañana va a ser destruida. Usted se va a asombrar. ¿Se asustaría? Yo creo que sí, que nos puedes impresionar. No puedes impresionar. ¿Ven ustedes todo esto? Pues le aseguro que aquí no va a quedar una piedra sobre otra. Todo será destruido. Quizás para los que conocen un poco de historia, el templo de Jerusalén, el que ellos estaban mirando, esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo.
Vuelvo y repito, el templo de Jerusalén, que los discípulos estaban admirados por su belleza y se la estaban presentando a Jesús, fue derribado en el año 70 después de Cristo por Tito, el general Tito, si quieren tener ese dato. Y cuando ustedes ven que esa profecía se cumple, usted si chequea la historia, usted dice, no, pero Jesús tiene que llamarle la atención a las personas, porque todo lo que él dijo se cumplió. Pero lamentablemente, muchas personas, al saber que cada profecía de la Biblia se está cumpliendo, no quieren creer en ella. Y es triste eso, muy triste. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos diga cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Los discípulos, como dije, se impresionaron a Jesús decirle que el templo va a ser destruido. Y ellos, después que están a solas, se le acercan al maestro. Quizás se le sentaron alrededor y le preguntaron: dinos, ¿cuándo va a pasar esto? Queremos saber, porque tú no desconcentraste, no mataste la emoción, vamos a decirlo así. Porque si usted le está presentando la casa a alguien, como dije, o algo bonito, y de repente le dice que eso va a ser destruido, y usted emocionado presentándole eso que le llama la atención y qué bonito, le dice: oye, eso va a ser destruido, usted se desemociona, vamos a decirlo así. Dice: pero venga, que esto es muy radical. Pero Jesús siempre está para decirle la verdad a las personas, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Siempre. Y ellos están pidiendo señales, que cuándo era que iba a suceder. Y Jesús le contestó: tengan cuidado de que nadie les engañe. Versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías. Y engañarán a mucha gente, y muchos serán engañados. Muchos serán engañados. Muchos. Hermano, Jesús le está diciendo, ya es que ellos le preguntaron cuáles son las señales del fin, cuáles son las señales de que todo lo que él le está enseñando, de lo que él había dicho, se va a cumplir. Él les comienza a decirle: tengan cuidado. Versículo 4 estoy leyendo por si acaso. Jesús le contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. La versión Reina Valera dice: y a muchos engañarán. Para los que están leyendo la Reina Valera, a muchos engañarán. O sea, que ellos le están pidiendo a Jesús señales, que cuáles son las evidencias de que lo que él está anunciando se va a cumplir. ¿Cuáles señales van a hacer? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué me va a indicar que lo que él anunció, que lo que él dijo que iba a pasar, se va a cumplir? ¿Cuándo ellos quieren saber? Para nosotros estar apercibido, diría yo. Y Jesús le está indicando lo que va a pasar. Que muchos se levantarán diciendo: yo soy el Cristo. Hermano, en este tiempo que más personas se están levantando diciendo que son Cristo. Y lo triste del caso es que muchas personas están siguiendo a esos estafadores. Muchos tienen millones de seguidores, pero es porque no conocemos la palabra. Y a muchos engañarán. Y dice versículo 6:
Ustedes tendrán noticia de que hay guerra aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Estamos viendo muchas cosas en estos tiempos, muchas señales. Usted ve que, por ejemplo, en este gobierno se están aprobando leyes donde usted no puede a una persona que sea hombre y se sienta mujer según su pensamiento, usted no le puede decir que no, que él es hombre. Tiene que decirle mujer como él le da la voluntad de decírselo, como él le da la voluntad de creer. Se acuesta un día, el otro día amanece, no, yo soy mujer. Y de ahí en adelante, según algunas leyes que se están promoviendo a favor de esa gente, usted tiene que llamarle a esa persona que sí es mujer. Si usted no lo hace, ya usted es un odioso. Ya usted no ama a la persona. Y es el tiempo que estamos viviendo. Y es triste eso. Es triste. Pero Jesús nos ha dado señales. Y le dije ahorita que pensando en toda esta cosa, pensé en el vehículo que tengo. Y estaba meditando y dije, pero vea, porque cuando uno anda en el vehículo, uno hace señales a la persona. Usted sabe que la luz se habla, la de adelante, los focos. Usted con la señal de la luz, a veces cuando usted la pone a pestañear, los focos, usted le da paso a una gente. O le da paso a un vehículo. O le dice que agilice el paso. O por favor déjame pasar. O sea, hay señales por donde quiera. Cuando una mujer va a dar luz, tiene señal. ¿Cómo la sabemos? Cuando los dolores se están acercando. Así, cada cosa en la vida tiene su señal. Y el reino de los cielos tiene su señal anunciándole a la gente cuándo va a ser la venida de Cristo. Y Cristo aquí se lo está explicando. Y se lo está diciendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. La palabra necesario significa que debe ocurrir, debe hacerse, debe existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado de funcionamiento de alguien o algo. Otro significado de necesario es que es conveniente para la salud. Es necesario que comamos para tener fuerza, es necesario que tomemos agua para que nuestro cuerpo funcione bien. Se supone que cuando un matrimonio llega a realizarse, se esperan los hijos para que el matrimonio sea más completo. Hay cosas que son necesarias. Y Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, es necesario que esta cosa acontezca. Es inevitable. Tiene que pasar esto. ¿Por qué? Porque esto está anunciando que la venida de Cristo, o sea que la segunda venida de Él, o sea que la proximidad de que Él vuelva a la tierra se estaba acercando. Él le está explicando. Y hermano, vuelvo y le digo, si el hombre entendiera, si nosotros entendiéramos las señales de lo que está pasando, la iglesia estuviera llena. Porque lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Vuelvo y lo digo. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. ¿Por qué? Porque para los que están en Cristo, cada vez que vemos la maldad aumentándose, quiere decir que la venida de Cristo está más cerca. Aleluya. Está más cerca. Hermano, entre más cosas usted ve que son terribles en contra de los principios de Dios, gracias Señor porque tu venida está más cerca. Lo que quiere decir que yo debo de acercarme más a Dios, no alejarme por la maldad que veo.
debo de acercarme. Dice versículo 7, pero todo esto apenas será el comienzo de los dolores. Jesús se lo repite una y otra vez. Una y otra vez. Dice versículo 9, dice, entonces lo entregarán a ustedes para que lo maltraten y los matarán, y todo el mundo lo odiará por causa mía. O sea que va a llegar el tiempo donde la persona que estén predicando del evangelio no le van a agradar lo que no quieren creer en el evangelio. Y se van a volver en contra de quien le está llevando la mano de salvación en Cristo Jesús. Nos van a maltratar. Si a ti te están maltratando por ser cristiano, por predicar la palabra, alégrate que en ti se está cumpliendo lo que Jesús profetizó. Y debe de alegrarte porque tú estás sufriendo por la causa de Cristo. Y debemos de acercarnos más a Cristo porque Él ya sufrió por nosotros. Lo entregarán a ustedes, lo maltratarán, lo matarán y todo lo odiarán por causa mía. Dice versículo 10, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Parte de las señales de los últimos tiempos. Lamentablemente es así. Usted no quiere ayudar a nadie porque tiene miedo que al ayudar a alguien reciba una demanda. Escuché de una historia de una enfermera que había una persona que era medio obesa y quería como voltearse para un lado de la cama porque ya estaba cansado de dormir en esa posición en que estaba. Y esa persona, como que al estarlo moviendo, se le lesionó algo. Pero la enfermera lo que quería era ayudarlo. Y ella queriendo complacer al hombre, mostrándole amor a esa persona, porque estaba ahí tirado en la cama del hospital y no había nadie más que lo ayudara quizás. No tenía un familiar, el único familiar que tenía era la enfermera. Y ella cumpliendo con su trabajo y quizás yéndose un poco extra, como decimos nosotros, quiso ayudarle y acomodar al hombre. Y el hombre, al recibir la lesión o una pequeña lesión, demandó a la enfermera. Es triste. Un hijo que yo tengo, un día chocó con alguien. Y ese alguien llevaba una persona dándole un ray. En mi país le dicen bola. En República Dominicana. Y cuando chocaron, bueno, llegaron a un acuerdo, trataron de entenderse las dos personas que chocaron. De repente le llega tiempo después la noticia al hijo mío de que había recibido una demanda. Pero cuando se da cuenta, la persona que le estaba dando el ray a la persona también recibió una demanda. ¿Por quién? Por la persona que a ella le estaba dando el ray. Es triste lo que está pasando. Pero eso se ha metido a la iglesia. ¿Cuánta persona odiándose dentro del pueblo de Dios? Nos damos el abrazo de Dios te bendiga y por la espalda nos acabamos. Ay, santo Dios. Nos destruimos. Pero eso no viene de Cristo. Da tristeza eso, ¿no? Usted ve los hermanos acabándose en las redes sociales, tirándose todos los trapitos al sol.
Siempre estamos predicando en la iglesia que hay muchas formas de uno corregir falsa doctrina y tirar al público sin mencionar el nombre de la persona. Porque esa persona que da una mala enseñanza, muchas personas la ven. Pues si usted sí puede y tiene la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, usted puede también hacer un video y explicarle a la persona qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Y si quiere abarcar ese tema del que usted escuchó que alguien dijo y está en contra de la palabra, puede corregir eso un poco, sin irse directamente a la persona que dio la mala enseñanza. Pero lamentablemente nos estamos destruyendo uno al otro. Y es triste. Y lo triste es que eso suceda en personas que muchas veces están comiendo en la misma mesa como cristianos. Eso está pasando. Se odiarán uno al otro. Y es triste eso. No debe de pasar. No debe de pasar. En aquellos tiempos muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Versículo 10 por si lo quiere tener ahí. Es impactante. Y dice versículo 11: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ya Jesús se lo ha dicho varias veces a los discípulos en esta porción bíblica. Engañarán a mucha gente. Hermanos, estamos viendo esas señales y tenemos que abrir los ojos, porque eso está anunciando que la venida de Cristo está cerca. Y mire qué dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Dios habla hoy, dice: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Y eso es lo que estamos viendo. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. A causa de la maldad, el otro ya no va a querer amar a su prójimo. Y esos son señales de que Cristo está a la puerta. Pero hermano, quiero decirle que esa profecía de que el amor de muchos se enfriará no es para el cristiano. No debe de serlo. Usted me preguntará por qué. ¿Por qué no es para el cristiano esa profecía de que el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué no es para el cristiano? ¿Por qué? Porque Cristo dijo: le doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo lo he amado a ustedes. Así deben de amarse los unos a los otros. Así, hermano, que esa profecía de que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, a causa de la tiniebla que cada día más se está hundiendo este mundo. Esa profecía no es para el cristiano. No debe de ser para el cristiano. No debe de meterse en la iglesia. Al contrario, con el amor de Dios debemos de ir al mundo y sacar la persona del mundo con la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo y traerlo a la luz. ¿Cuál luz? No la mía, la de Cristo. Amén. Que está brillando a través de mí. Si es verdad que tengo una verdadera relación con Cristo. Esa profecía de que el amor de muchos se enfriará no es para el cristiano. No debe de ser para el cristiano verdadero. Si tú eres un verdadero creyente, esa profecía no debe de alcanzarte. Si te ha alcanzado, hay que corregir eso. No importa lo que te haga. Es más, Jesús dice: ora por los enemigos. Ay, mi hermano, es duro orar por quienes te da bofetada.
Es duro orar por quien te quiere botar del trabajo. Es duro. Es duro orar por una mujer que quizá ha hecho que tu marido te sea infiel. Ay. Es duro orar, pero tenemos que hacerlo. ¿Acaso Cristo, cuando estaba colgando ahí en la cruz, en medio de su dolor y su sufrimiento, qué fue lo que dijo? Perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿A quién es que nosotros imitamos? ¿A las tinieblas o la luz? A la luz, que es Cristo Jesús. Le doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Y dice versículo 35, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mi discípulo. Hermano, no hay otra manera de identificarnos en Cristo que no sea a través de la obediencia a su palabra y el amor que viene de Él, que está en nosotros. Amén. Gloria. No lo hay. Si ustedes se aman unos a los otros, en eso el mundo verá que ustedes son mis discípulos. Y por eso es que muchas veces no alcanzamos a los que no conocen a Cristo. Porque si muchas veces nos estamos destruyendo nosotros y los de afuera están viendo eso, ¿cómo se van a acercar? Si la luz que hay en mí, dice la Biblia, resulta ser tiniebla, ¿qué será de la tiniebla misma? Mateo 6:23. Si la luz que hay en mí resulta ser tinieblas, ¿qué será de las tinieblas misma? Hablando del que no conoce a Cristo. Si yo que supuestamente soy cristiano y digo que soy cristiano, cuando llega el momento difícil o cuando llega el momento de prueba o cuando alguien me hace algo, yo lo que reacciono como un animal. Yo reacciono como uno que no conoce a Dios, como uno que no imita a Jesús. El que está alrededor mío, que no es cristiano, dice, pero ¿y cómo yo voy a ser cristiano? ¿Para dónde? ¿Para qué? Si este que dice que es cristiano, mira, un bárbaro. Si se aman los unos a los otros, en eso el mundo verá que ustedes son mis discípulos. Hermanos, tenemos que tener cuenta esto y tenerlo pendiente. Tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que buscar que las cosas que nos hacen a nosotros, que van en contra de lo que nosotros creemos o en contra de lo que nosotros creemos que son nuestros derechos, o la maldad que no hace el mundo, debemos procurar que eso no enfríe el amor de Dios en nosotros. Y debemos de buscar que eso no cambie la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Ay, mamá. Yo no puedo dejar que las circunstancias adversas de afuera cambien la naturaleza de Dios en mí. Al contrario, yo agarrándome de Dios, debo de buscar cambiar al que me está haciendo daño. Santo. Si te dan una galleta de un lado, ¿qué tú tienes que hacer? Poner el otro. Muchos se dirán, es difícil. Pero Jesús lo que está diciendo es, no responda de la misma manera. El que te hace un mal, hazle un bien. No le pague con la misma moneda. Yo sé que es fuerte. Es duro en muchas ocasiones. Pero usted sabe cuándo esa situación se pone dura. Cuando nos agarramos de Cristo como debe de ser. Cuando nos agarramos de Cristo como debe de ser, va a ser fácil. ¿Por qué? Dice Cristo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que entender esto.
Y tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su amor. Porque de la única manera que vamos a vencer en este mundo de tinieblas es cuando el amor de Dios es que nos gobierna. No hay otra manera. Nosotros no podemos permitir que la maldad del mundo enfríe el amor de Dios en nosotros. No podemos permitir que la maldad del mundo nos desenfoque de nuestra fe en Dios. No lo podemos permitir. Y dice el versículo 13, de ahí de Mateo del capítulo 24. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este alcanzará la victoria. Gloria a Dios. Dice Judas, yo sé que quizá, como me pasó con una persona, que le dijo un día, busca en Judas tal versículo, y me dijo, ¿y dónde está eso? Pero eso es una carta bien pequeña que nada más tiene un solo capítulo que está antes de Apocalipsis. Dice, tengan compasión de lo que dudan. Tengamos compasión. Porque ellos no conocen de Dios, pero nosotros sí. Judas capítulo 1, versículo 22. Y dice, el versículo 23 dice, a unos sálvenlo sacándolo del fuego y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada con sus malas acciones o con su mala vida. ¿Qué quiere decir esto? O parte de lo que quiere decir es que yo debo de amar a la persona sin importar el pecado en que él esté. Y no debo de sacarle los pies, no importa si... A veces, un día, una persona que practica la homosexualidad me pasó por el lado. Le dije, Dios le bendiga, mi hermano. Y cuando iba como a una distancia, quizá de allá a la esquina me mira. Se queda así. Me dice, Dios te bendiga. Yo sé que él se impresionó. Y quizá no asimiló el Dios te bendiga de una vez. Pero cuando lo asimiló, se volteó. Dijo, Dios te bendiga a ti también. Y me dio una sonrisa. ¿Estoy de acuerdo yo con que él practique la homosexualidad? No. ¿Estoy de acuerdo yo con que una persona esté de acuerdo con el aborto? No. No estoy de acuerdo. Pero tenemos que amarlo. ¿Acaso cuando nosotros andábamos en delitos y pecados, Dios dejó de amarnos? No, dice que Él mostró su amor hacia nosotros aún cuando nosotros éramos pecadores. Entonces, no vamos a estar de acuerdo con el pecado del mundo, pero vamos a mostrarle el amor de Dios. ¿Cómo? Tratándolo bien, llevándole la palabra. Cuando tenemos que decirle su verdad, vamos a hacerlo sin maltratarlo, en el sentido con cara enojada. ¿Por qué? Porque esa gente muchas veces lo que están es falta de amor. El hecho de que usted y yo no estemos de acuerdo, porque lo dice la palabra, con los pecados que están practicando, no quiere decir que lo tenemos que tratar mal. Oigan eso, lo voy a volver a leer ese versículo otra vez, versículo 23. A unos sálvenlo sacándolo del fuego y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Por su mala vida. Hermano, nosotros tenemos que entender que así como Dios nos ha amado y nos sigue amando, en el sentido de que Él no ha parado de amarnos, aún nosotros, aún siendo cristianos y estar cometiendo errores en muchas ocasiones, así como nosotros buscamos que Dios nos perdone y nos comprenda, así nosotros debemos de comprender al otro.
y amarlo, buscar corregirlo, darle testimonio de que es mejor vivir en Cristo. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho. Ahora, nosotros tenemos que entender que no vamos a amar el pecado, como dije. Dios en su palabra dice que Él entregó a Jesús en la cruz del Calvario. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo para todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, pues Dios amó tanto al mundo que lo dio, lo entregó para todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y me gusta aclarar algo, porque muchas veces la gente, uno lo deja ahí y dice, no, es que tú tienes que creer. Y la gente te dice, sí, yo creo. Pero en el lenguaje hebreo, la palabra creer conlleva una acción. Significa que si yo creo en Dios, yo tengo que obedecer lo que Él dice. Yo tengo que actuar como Él dice. Yo tengo que vivir como Él dice. Si no, yo no le creo nada si no actúo así. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Es el versículo de Juan 3:36. Dios amó tanto al mundo que entregó su único Hijo para todo aquel que crea no muera, sino que tenga vida eterna. Pero dice aquí el versículo 36, se lo voy a volver a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer, dice la Dios habla hoy, en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. ¿Cuál castigo? En este caso, en este contexto, se está refiriendo a la muerte eterna, donde ya no hay solución. Dios por amor entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Por amor Él pagó tu pecado a través de Cristo Jesús. Pero con ese mismo amor que Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario a morir por ti, a pagar tu pecado, con ese mismo amor nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, pero Dios me ama, por eso le entregó su Hijo. Es cierto, pero ese amor de Dios es santo. Y como ese amor de Dios es santo, no te quiere dejar o no quiere dejar como estamos, sino que nos quiere transformar a la manera de Él, de sacarnos de una vida de pecado, de ofensa contra Él, a una vida de santidad. En otra palabra, nos quiere ese amor sacar de las tinieblas donde estamos para traernos a su luz. Hay varias cosas que nosotros tenemos que aprender. Y es que nosotros tenemos que llevarle la palabra de Dios a la gente con amor. Pero no un amor de que por amor no le vamos a decir la verdad como son. Sino que si rechazan el evangelio no lo vamos a condenar. ¿Acaso usted y a mí nos gustó que cuando nosotros rechazamos el llamado de alguien, nos mandara al infierno? ¿A usted no le gustó eso? Nosotros no debemos de hacerlo tampoco. Si no aceptaron el evangelio, vamos a seguir predicándole y orándole por esa persona. Amén. Una fe que no viene del amor de Dios no es verdadera fe. Si vamos a compartir la fe con alguien, ¿cuál fe? La que produce la palabra de Dios. Vamos a compartirla con amor. Vamos a compartirla con paciencia. Vamos a compartirla no por rechazo del evangelio que algunas personas tienen. No por el rechazo al evangelio, lo vamos a maltratar mal y lo vamos a mandar al infierno. A nosotros nos toca predicar la palabra y decirle la verdad de este evangelio. Por amarlo no vamos a decirle la verdad. No estoy diciendo eso.
Lo que no podemos es que porque una persona rechace el evangelio, maltratarlo. Vamos a predicarle con amor. Vamos a predicarle diciéndole que Cristo lo ama, de que Cristo quiere salvarlo, de que Cristo murió en la cruz por ello. Y lo hizo para darle vida eterna. Con el amor se transforma la persona. Con el amor que viene de Dios. Amén. No confundamos el amor que mucha gente tiene por ahí. Que la gente ha confundido tanto eso que ahora dos personas que son del mismo sexo se casan y dicen que se aman. Ay, santo. Eso no es amor. Eso es aberración y Dios le llama pecado. Vamos a hablarle del amor de Dios. Póngame la canción de Marco Witt que usted tenía ahorita, mi hermano, y excúseme. Que usted tenía ahorita, si se recuerda. Cristo Cuando la oración, pues. Cristo fue entregado en la cruz del Calvario por amor, para pagar nuestro pecado. Y como dije ahorita, con ese mismo amor que Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, con ese mismo amor nos invita a arrepentirnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Acaso cuando usted castiga a su hijo lo ama menos? Usted no lo ama menos, su hijo, cuando usted lo castiga. Usted lo castiga porque lo ama y quiere que él corrija eso que está, ese error que está cometiendo o lo malo que hizo, porque no le conviene a él hacerlo. Él no lo sabe, pero usted sí. Quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Dios quiere hacer una obra bonita en nuestras vidas. Dios quiere transformarnos. Dios quiere moldearnos a su imagen. Yo no sé cuántas personas hay acá que no conocen a Cristo. Yo no sé cuánto hay. Pero abrimos el altar y estamos dispuestos a orar por ti. Si tú aceptas a Cristo en esta hora, puede pasar. No te invito yo, te invita Jesús. Él fue que murió por ti en la cruz del Calvario. Cierren sus ojos los que ya han aceptado a Cristo e intercedan. Para los que no conocen a Cristo, Dios le dé la fuerza para pasar al frente, porque es una batalla. Dios te llama al frente, pero el enemigo quiere dejarlo sentado a la persona que no conoce del Señor. Lo retiene ahí y le dice: no pase, va a pasar vergüenza. No pase, que te van a hacer esto. No te vamos a hacer nada. Solamente vamos a orar por ti en Cristo Jesús, o acompañarte en la oración. Si alguien que no conoce a Cristo quiere aceptarle en este día, el altar está abierto. Pasa adelante. Da un paso de fe. Cristo murió por ti. Por una sola razón, porque te ama. Y digo que la moneda del cielo es el amor. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida. O sea que el pecado, la paga de eso es la muerte eterna. Pero el Padre te ha comprado a precio de sangre a través de Cristo Jesús. Y lo hizo por una sola razón: porque te ama. Él te ama. Si no tiene a Cristo en tu corazón, si no le ha dicho a Cristo que sí, en este día tú puedes pasar al altar y decirle a Jesús que sí.